¿Qué tal? Os traemos dos de nuestras bicicletas e-bike ligeras. Tenemos también la Lapierre, la E-Zesty, que esperemos traerla en otro vídeo. Queríamos hacer una comparativa, puesto que la Rise lleva ya varios años, parece una referencia en el sector, y la Megamo es una bicicleta que acaba de surgir y que creo que merecen una comparativa las dos. ¿Qué os parece? ¿Nos ponemos a ello? La Orbea Rise, sabéis que salió con cuadro de carbono, también hay modelos de aluminio. En el caso de la Megamo, la Native, ha salido únicamente de momento cuadro de carbono. Veremos si los años que viene pues meten un cuadro de aluminio o no. Eso tendremos que dejarlo por ahora. Características: 140 de recorrido, 150. En la Orbea Rise incluso se pueden poner horquillas de 150, como viene de serie la Megamo. Digamos un concepto trail, un uso parecido. Guiado de cables, pues guiado de cables como no puede ser de otra manera, entran por dentro de la dirección, cada uno a su manera, pero la verdad es que en los dos casos muy bien resuelto. Son bicicletas que estéticamente, bueno, pueden tener cierto parecido con el amortiguador en horizontal, pero como veremos tienen bastantes diferencias. En cuanto al comportamiento, la Megamo Native es una bicicleta más viva, más ágil, más alegre. La Orbea Rise es una bicicleta más tranquila, pero que a la hora de bajar muy rápido, claro, esa tranquilidad te viene muy bien, pero a la hora quizás de meterla en curvas, de curvear, de ser ágil con ella, cuesta un poquito más. Siguiendo con los detalles del cuadro, como decíamos, tiene una estética muy parecida, pero por ejemplo en el caso de la Orbea Rise es en la propia puntera donde tienes el punto de giro, mientras que en la Megamo Native está ciertamente adelantado para conseguir pues, unas características de suspensión algo diferentes. Las dos bicicletas tienen diferentes montajes, en nuestra página web lo podéis ver. Y también, muy importante, si no habéis visto el vídeo de la Rise por separado o de la Megamo por separado, os recomiendo que os veáis primero esos vídeos y luego veáis esta comparativa, porque quizás algunos detalles os suenen raros. La Megamo viene con el motor TQ, 50 Nm de par. La Orbea monta el Shimano LP8 RS. RS es la configuración que tiene Orbea para este motor. Es una configuración únicamente de software, ¿vale? Entonces, este motor, 65 Nm de par. Probándola a los dos, la verdad que no es un detalle que sea diferenciador para ella. Son 15 Nm de par, pero cogiéndola las dos, en el modo turbo, en el modo boost, tienes potencia más que de sobra. La diferencia está en cómo entregan cada uno la potencia. El motor TQ es un motor de entrega de par muy lineal. Da igual la cadencia por la que vayas, el motor siempre te entrega par. Sin embargo, en el Orbea RS, con la configuración de software RS, es un motor que oscila mucho el par, es decir, tú según vas apretando los pedales, ella te va dando par y te va quitando, es decir, es como una onda, la onda que hacemos a la hora de pedalear, cuando tú pedalas hacia abajo se genera una onda, dejas de pedalear y baja, y entra el otro pie. La Orbea te acompaña en esa onda, ¿vale? Esto también, ¿qué es lo que hace? Que tengas una sensación de pedaleo más natural. Con la Native no se tiene esa sensación de pedaleo tan natural, tienes una sensación de una bicicleta eléctrica más convencional que te ayuda en todos los rangos de cadencia, te ayuda. Habrá gente que quiera ir más atrancado y con esta bicicleta le vaya bien, o gente que prefiera esta bicicleta porque es un pedaleo más ágil. De hecho, con esta bicicleta se nota mucho cuando bajas de cadencia que el motor no empuja igual de bien, entonces te exige llevar una cadencia muy alta y jugar mucho con las marchas. Otro detalle, siguiendo con el motor TQ es infinitamente más silencioso que el Shimano. No es que el Shimano haga mucho ruido, es que el TQ, incluso a cadencias muy bajas, o sea 50-60, el motor que diría que es cero, o muy parecido a cero. Tanto la Orbea como la Megamo tienen una aplicación que puedes seleccionar diferentes factores, el par, cuando quieres que empiece a pedalear, eso lo hace muy controlables en zonas muy reviradas. Si hablamos de la batería, la Orbea Rise nació con una batería de 360 vatios hora, y ahora puedes equiparla con 360 o con 540 en los modelos de carbono. Los modelos de aluminio siempre llevan 540 vatios hora. La Megamo Native viene con 360, pero también os digo, estos son solo números. Por lo que hemos comprobado, el motor TQ es bastante más gastón que el motor de Orbea. Espero que os esté gustando este vídeo de comparativa. Si os gusta o si se ha quedado algún detalle, ya sabéis que en nuestros comentarios lo podéis dejar y os responderemos encantados. Siguiendo con la batería, las dos se puede incorporar un range extender, es decir, una batería que se puede poner en el portavidón y que lo conectes a la batería principal para tener algo más de autonomía. En el caso de la Orbea Rise son 250 vatios hora de extender, sí que es verdad que es un extender más grande y más pesado. La Megamo Native son 160 vatios hora de extender, evidentemente es más pequeñito, más ligero. En el caso de la Megamo te viene con el display TQ integrado dentro del cuadro, que te vienen con unos datos pues muy atractivos, los vatios que te está proporcionando el motor, los vatios que haces tú, cadencia, autonomía, porcentaje de la batería, etc. En el caso de la Rise vienen sin ningún tipo de display, puedes acoplar un Garmin, puedes acoplar el propio de Shimano, eso ya a gustos. En realidad con cualquiera de ellos, acoplando aquí un Garmin, un Wahoo o un Brighton, puedes también tener muchos datos de bici eléctrica, pues de la autonomía, del porcentaje de la batería, todo este tipo de detalles que son necesarios con estas bicicletas. Por último, hemos empezado hablando de e-bikes ligeras, ¿vale? ¿Cuánto de ligeras? Pues en el Orbea Rise, este modelo que tenemos delante nuestro, son 16,5 kilos.
En este caso no es el montaje más alto de gama, hay un montaje por encima que declara unos 16 kilos, o sea que son bicicletas increíblemente ligeras. ¿Os gustaría un vídeo también de la Lapierre E-Cesti? Nos encantaría, la verdad, tener una unidad y poder mostrarla. Además tendríamos una visión de cada una, motor Shimano, motor TQ y la Lapierre que nos falta con el motor Fazua. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.